Vamos a ir a la palabra del Señor y quisiera primeramente recordarles dos momentos puntuales en las Escrituras donde con grandeza y majestad se desplegó la gloria de Dios ante los ojos de todo hombre. Dos ejemplos. Hay muchísimos más. La Biblia está llena de ejemplos donde la gloria de Dios se manifestó y se desplegó, pero solamente dos voy a recordar. En primer lugar, cuando los israelitas salidos de Egipto, camino por el desierto, construyeron el tabernáculo de reunión. Allí era donde moraría la presencia de Jehová, del Dios vivo. Les voy a invitar que me acompañen con sus Biblias al libro de Éxodo 39, Éxodo capítulo 39. Está el libro de Génesis y luego está Éxodo. Éxodo 39. Vamos a leer unos pasajes allí. Versículo 32. Versículo 32 dice: Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Versículo 43. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Estamos viendo que acá los israelitas construyeron el tabernáculo, el lugar donde iba a habitar la presencia del Dios vivo, y lo construyeron conforme a lo que Dios les había dicho. Dios les dio instrucciones de cómo construirlo, qué cosas habría dentro de ese tabernáculo donde iba a estar el mismo Dios, su gloria. Capítulo 40, versículo 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ahí vemos en aquella construcción cómo descendió la gloria de Dios en aquel lugar. Ahora quiero mostrarles, en segundo lugar, cuando Salomón y el pueblo de Israel terminaron de construir el templo de Jerusalén. Cómo la gloria de Dios también descendió en aquel lugar. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes está después de Primera y Segunda de Samuel y está antes de Primera y Segunda de Crónicas. Así que Primera de Reyes, capítulo 8. Si no lo encuentran, simplemente escuchen. Primera de Reyes, capítulo 8, dice así, versículo 1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. El tabernáculo, les voy a explicar un poco, el tabernáculo era la morada de Dios, de la gloria de Dios, pero era, se desarmaba y se transportaba. No era una morada fija, se llevaba y se iba transportando a lo largo de toda la peregrinación en el desierto. Ahora, el templo fue construido en Jerusalén y era permanente en ese lugar. Ese lo construyó Salomón. Ahora, versículo 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Versículo 10 y 11.
Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Acabamos de ver 2 días, acabamos de ver 2 hechos, 2 acontecimientos gloriosos, donde la gloria de Dios descendió del cielo, visible ante la presencia de todo el pueblo, y veían cómo esa nube llenaba ese lugar. Pero hoy, en el libro de Ezequiel, nos toca ver un día triste, pero no menos glorioso. Un día triste, pero no menos glorioso. El título de este mensaje es Jehová abandona su casa. Y nuestro tema es la gloria que no se mancha. Es cierto, es un día triste, porque Jehová va a abandonar la casa que fue construida para él, donde su gloria había descendido para permanecer en él. Pero aunque Jehová abandona su casa, la gloria de él nunca se mancha. Su gloria permanece intacta. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 10. Este capítulo de Ezequiel está enfocado únicamente en mostrarnos el despliegue de la gloria de Dios que hubo al salir del templo, tanto como al entrar al templo, como al salir, Dios despliega su gloria. Él no deja de ser glorioso, Él no deja de ser maravilloso, Él no deja de ser grande, su gloria no se mancha. Ni ustedes, ni yo, ni nadie puede manchar la gloria de un Dios santo. Esta visión nos enseña a no perder nunca el sentido de asombro, el sentido de reverencia ante el poder, sabiduría y la majestad. Recuérdenlo, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es magnífico, no hay otro como Él. ¿Han visto la gloria o la majestad? El despliegue que se lleva cuando un rey abandona su castillo para tratar algún asunto de Estado. ¿Lo han visto en alguna película? ¿Lo han visto en alguna historia? O cuando un presidente sale de su casa presidencial, ¿han visto el movimiento, el despliegue que hay? Los de operaciones tácticas están planeando que el lugar sea seguro, están pensando, están mirando que el lugar a donde se va a dirigir el rey o el presidente sea apropiado para el presidente. Una cadena de varios vehículos lo acompañan, uno atrás de otro, motos, quizás helicópteros. Están allí un montón de guardias de seguridad, de guardaespaldas que están a su alrededor para proteger, cuidarle que nadie les toque. Ellos son aclamados y son acompañados por centenares de personas. Y al lugar al que se dirigen, están esperándole para recibirle conforme merece su posición. Ese es el despliegue. Y aún cuando alguien grande, terrenal, se mueve. Pero ni aun esto se asemeja a la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios omnipotente al salir de su morada. Versículo 3 y 4 de Ezequiel. Versículo 3 y 4 de Ezequiel. Dice, y los querubines, Ezequiel capítulo 10, versículo 3 y 4, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró
y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria. Ahora, estos versículos que acabo de leer y todo este capítulo son un paréntesis, ¿sí? Son un paréntesis, es un paralelo a algo que estaba sucediendo. Esto se está repitiendo el mismo movimiento de la nube de gloria que estaba descrito en el capítulo 9. Lo leímos la semana pasada. Si miran el capítulo 9 de Ezequiel, el versículo 3 dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero. ¿Qué es lo que quiero mostrarles? El capítulo 10 es un paréntesis. Estaba sucediendo a la par del capítulo 9, de lo que vimos la semana pasada. Cuando Jehová, la gloria de Jehová se elevó y aparece este hombre vestido de lino, con el tintero de escribano, y le manda a que fuese a sellar a aquellos justos para separarlos de los impíos, a la vez estaba sucediendo el capítulo 10. Esto es lo que se estaba manifestando, esto es lo que se estaba gestando, preparando. Versículo 4 dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín a el umbral de la puerta. La casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Necesitamos entender qué es la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Para entender aquella gloria que no se mancha. La gloria, escuchen, para poder entender, la gloria es la manifestación visible de su presencia. La gloria de Jehová es la manifestación visible de su presencia. Como vimos en los ejemplos del tabernáculo y del templo, con la manifestación de la nube que estaba llenando todo el lugar y el pueblo lo miraba, veían la gloria de Dios, cómo se manifestaba. Ni Moisés podía entrar, ni los sacerdotes podían ingresar porque la gloria de Jehová lo llenaba todo. A su vez, otro ejemplo, cuando Cristo llega a Jerusalén, en la entrada triunfal, ¿recuerdan? Dice que ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzaban a alabar, a dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Por todo lo que habían visto, se gozaban y daban voces diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Y los fariseos que estaban allí a su alrededor, entre la multitud, le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Pero qué fue lo que le dijo Cristo? Os digo que si estos callaran, aún las piedras, porque la gloria de Jehová era manifiesta, era imposible que no aclamaran y dieran voces, porque su gloria se estaba manifestando. Ahora, esta gloria visible que vemos en Ezequiel, esta presencia de Dios en el templo, se va, ya no va a permanecer. Se va porque donde hay maldad, donde hay oscuridad, donde hay pecado y desobediencia, no puede, escuchen, no puede estar la gloria de Dios. Sea un templo construido por manos de hombres,
como en el mismo templo humano. Dios no puede dejar su gloria visible si en tu vida hay pecado, si en tu vida hay desobediencia. Ahora, no que pierdas la salvación, sino que su gloria no se hará manifiesta en ti. ¿Me entienden? La gloria de Dios en uno es la manifestación visible de su presencia en nosotros. Lo vivimos y caminamos en su voluntad, entonces se manifiestan en nosotros su gloria, se manifiesta su majestad, se manifiesta su poder, su esplendor, su brillo. La gente ve el poder de Dios en tu vida, ve que hay cambios, ve que hay cosas maravillosas, haces cosas para Dios, se manifiesta, Dios te va guiando, te va mostrando. Pero cuando andamos en desobediencia, toda aquella gloria de Dios en uno se esfuma de nosotros, se va de nosotros. Por esto es que en muchos creyentes no se ve el poder de Dios. ¿Por qué no se ve el poder de Dios en ti? Es que la gloria de Jehová no está sobre ti. No se puede hacer visible en ti, porque su gloria no se va a manchar. Por esto es que la mano guiadora de Dios no se ve. No se ve su luz en tu vida. Versículo 1. Versículo 1. Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Miren esto. Ezequiel ve querubines, y sobre la cabeza de estos querubines, sobre la expansión de sus cabezas, una piedra de zafiro que era un trono. ¿Qué iba a reposar allí? Iba a reposar la gloria del Dios vivo, ya que ya no podía estar más allí por el pecado que había. Unos ángeles, unos querubines venían con un trono sobre sus cabezas para poner toda la gloria de Dios sobre ellos, sacarla de ese lugar. Eso es majestuoso, es grandioso. Dios vino con gloria y Dios se va con gloria porque su gloria no se mancha. Versículo 2. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos entre la ciudad, sobre la ciudad, y entró a vista mía. Encontramos nuevamente en escena al varón de lino, que lo vimos en el 9. Algunos creen que este varón de lino que tenía el tintero a su cintura, creen que es la persona de Jesucristo, otros que es un ángel de alto rango. Yo, en particular, como dije en el mensaje anterior, creo que es Cristo. Eso no significa que todos deban creer lo mismo. Yo creo que es el mismo Cristo por la obra que fue llamado a realizar. Era sellar a los justos, separándolos de los malos. Y ahora Dios le pide que entre donde los querubines están y llene sus manos de carbones encendidos y comience a esparcirlos por la ciudad. Esta era otra tarea sumamente importante. Tomar las brasas, los carbones encendidos y dispersarlos por toda la ciudad. Versículos 6 al 8. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba
el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Por lo general, en las Escrituras, los carbones encendidos hacen referencia a la purificación, a la limpieza. Es poner bajo presión a algo o a alguien para que la alta temperatura elimine la escoria, dejándolo puro. Vamos a mirar unos versículos. Les invito a ir rápidamente a Isaías. Si no tienen velocidad para buscarlo o no se acuerdan, directamente escuchen, ¿sí? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5, dice así. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, vio tu pecado. Encontramos allí a Isaías con una boca sucia, con un cuerpo inmundo, y este ángel lo toca con un carbón encendido, toca sus labios y le dice, ahora eres puro. Representación, las brasas de limpieza. En Ezequiel capítulo 1, no lo vamos a buscar, en la visión de Ezequiel nos dice que el aspecto de los seres vivientes era como de carbones de fuego encendidos. Dice como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y fuego salía de ellos como relámpagos. En Primera de Corintios, para aquellos que se acuerdan, capítulo 3, no lo buscamos tampoco, versículo 13. Pablo decía que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Todas las cosas son pasadas por fuego para purificar, para mostrar lo que es bueno. Acompáñenme rápidamente, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos viendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemadas. Habla de purificación. Cuenta, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¿Se dan cuenta cómo lo representa Pedro? Todas las cosas pasarán por fuego, todo será quemado. Siendo que esto viene, ¿cómo no purificarse? ¿Cómo no santificarse? Es una muestra de santificación. De Ezequiel, lo que este varón hacía al esparcir los carbones encendidos por la ciudad era purificarla por medio del juicio que había de venir. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Jerusalén sería tomada, Jerusalén sería destruida y puesta bajo fuego.
iba a ser quemada. ¿Qué es lo que pasa con todos cuando estamos bajo presión? Cuando no sabemos qué hacer, cuando las cosas nos exceden, cuando ya no tenemos escapatorias ni salidas, cuando las cosas ya nos superaron, ¿qué es lo que hacemos? Acudimos a Dios, volvemos a Él. No, Señor, mírame, escúchame, perdóname. Le decimos, Señor, ¿qué debo hacer? Esto mismo es lo que más adelante hace el pueblo cautivo y expatriado de Israel. Dios a través de esto comienza la purificación para su pueblo. Por eso le manda las brasas sobre la ciudad. Era lo que iba a suceder. Jerusalén iba a ser tomada, iba a ser destruida, puesta a fuego. Pero este sería el comienzo de la purificación de su pueblo. Todo este proceso, si lo vamos observando, se daba de una manera lenta. ¿Por qué todo era tan lento? ¿Por qué Dios manejaba todo esto de una manera con tanta paciencia, con lentitud? Déjenme decirles el por qué. Porque Dios no tiene prisa en abandonar a su pueblo. ¿Claro? Dios no tiene prisa en abandonarte. El Salmo 99 dice, Él sabe que nuestros días declinan a causa de su ira. Y acabamos nuestros años como un pensamiento. Él sabe que somos neblina, que somos como la flor de la hierba. Él sabe que hoy estamos y que mañana ya no estamos. ¿Saben para lo que Él tiene prisa? Él tiene prisa para perdonar. Él tiene prisa para reconciliar. Él tiene prisa para salvar, pero no tiene apuros para abandonar, para quitar su gloria de su templo, de su iglesia, de una persona. El Salmo 93 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijo de los hombres. Convertíos. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero y a lo que me apuro. Para que se vuelvan a mí. Para que se piquen. Para que se arrepientan. Para que vengan a mi presencia. Pero no estoy apurado en irme. Quiero permanecer en ustedes. Quiero estar con ustedes. Versículo 5 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 10, versículo 5. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. ¿Se han preguntado quiénes eran estos querubines? ¿Se han preguntado quiénes eran? Si pueden leer el capítulo 10 de Ezequiel, van a ver que en este capítulo el nombre querubín aparece 19 veces. Miren quiénes eran estos querubines. Versículo 20 al 22. Versículo 20 y 22. Dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y conocí que eran querubines. Versículo 22. Y la semejanza de sus rostros eran la de los que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que estos seres vivientes de esta visión son los mismos que estaban en la primera visión de Ezequiel en el capítulo 1. En el capítulo 1 Ezequiel recibe una visión y se les aparecen unos seres vivientes, y esos seres vivientes eran estos mismos querubines. Ahora, desde el versículo 9 al versículo 17, nos muestra, nos describe la apariencia de estos querubines
eran ellos y también la función que ellos cumplían. Vamos a leerlo. Versículo 9 dice, y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de cristal. En cuanto a su apariencia, los 4 eran de una misma forma, como si tuvieran uno en medio de otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor de sus 4 ruedas. Entendamos, hermanos, que esto es algo que nuestra mente no puede llegar a comprender. Es algo que hemos visto con nuestros propios ojos y no podemos captar tanta gloria. No lo podemos entender, pero esta es la descripción. Son seres reales, no son seres fantasiosos. Son seres reales que estaban allí para llevar sobre sus hombros la presencia del Dios vivo. Versículo 13. Las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, ¡rueda! Y cada una tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que va, vuelve a aclarar Ezequiel. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de ellos estaba en ellas. Entonces, vemos manifiesta en estos versículos la misma descripción de sus personas que en el capítulo 1 y las mismas funciones de obediencia, de fidelidad y servicio a Dios. Según las Escrituras, nos revelan que los querubines son ángeles protectores, son custodios que rodean la gloria de Dios en su trono. Esos son querubines. Los querubines son los que custodian con espadas de fuego el árbol de la vida en el huerto del Edén. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron, que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal? Dios les dijo, vamos a guardar el árbol de la vida para que estos no coman de ello. Los querubines son los que lo protegen. También simbólicamente guardan los objetos sagrados del tabernáculo. En la cubierta del pacto tenían 2 figuras de querubines de oro. O sea, la tapa del arca del pacto, allí había 2 querubines de oro que estaban cubriendo. O sea, son como guardianes de las cosas sagradas de Dios. También las alas de estos querubines cubrían el propiciatorio, que era el trono al que Dios descendía en la nube de gloria. Ahí estaban los querubines, cubriendo, protegiendo el lugar. No vamos a buscar esos versículos. En términos poéticos, las Escrituras lo describen a Jehová cabalgando sobre los querubines, no sobre cabalgando sobre un querubín protector. El templo de Salomón estaba decorado con lujosas representaciones de querubines. Los querubines, en términos poéticos, sostienen el trono de Dios. Así que en conclusión, los seres vivientes, la finalidad de proteger, de alabar a Dios y de recordarle a la humanidad la gloria divina. Eso eran los querubines. Y esa era su función. ¿Le suena algo conocido?
lo que estoy diciendo? ¿No es nuestra función de Dios proteger, defender su palabra, nuestra fe, la iglesia de Dios? ¿No es tu deber como hijo de Dios cumplir con eso? ¿No es nuestra función alabar a Dios en la tierra y en los cielos? ¿No es esa tu función, mi función? ¿No es nuestra función también recordarle a la humanidad la gloria de Dios? Ser pregoneros de la justicia divina. Miren el versículo 17. Versículo 17 nuevamente. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban, estaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en ellas. Si el espíritu de Dios está en ti, si el espíritu de Dios está en mí, como el espíritu estaba en ellos, entonces la obediencia debe ser plena, porque ahí habita la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Versículo 1 nuevamente. Versículo 1. Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Versículo 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Se puso encima de los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. ¿Qué nos muestran estos versículos? Que el trono de Dios era llevado por estos querubines. Y de alguna manera estos querubines hacían notoria la presencia. Hacían notoria su presencia. Como protectores de la gloria de Dios. No llevaban cualquier cosa. Estaban cargando, estaban llevando al Dios vivo, al inigualable, al majestuoso. El versículo 5 dice, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Omnipotente cuando habla. ¿Se dan cuenta cómo se hacían notar su presencia? Ellos debían estar a la altura de la responsabilidad que tenían. Son seres imponentes. Así que seamos como estos querubines. Quiero animarles, seamos como ellos, que en medio de tanta corrupción que nos rodea, de tanta maldad y perversión, ellos se colocaban a la altura de la responsabilidad. Ellos hacían notar y no dejaban que la gloria de Dios, de su Señor, se manchara. El Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Pidámosle a Dios que nos enseñe. Pidámosle a Dios que nos dé el entendimiento para poder contar los días que nos restan sobre la tierra. Que tengamos sabiduría para conducirnos correctamente. No quieres que la gloria de Dios te deje. Yo no quiero que su gloria me abandone o su gloria abandone su iglesia. Para que aprendamos a vivir conforme a su santidad, adorándole, defendiendo nuestra fe, testificando de su gloria. Vamos rápido al Salmo 90. Salmo 90. Salmo 90, Salmo de Moisés. Salmo de Moisés. Salmo 90, versículo 16, dice, aparezca
en tus siervos tu obra. ¿Se dan cuenta? Aparezca en tus siervos tu obra, o sea, tu gloria. Y tu gloria sobre sus hijos. Que tu gloria sea manifiesta sobre nosotros. Hazla aparecer, hazla manifestar, Señor. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hermanos, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, que Él manifieste su gloria en nosotros, que su luz resplandezca, que Él confirme sus obras en nosotros. ¿Te has preguntado de qué manera en tu vida puedes estar manchando la gloria de Dios? ¿De qué manera podemos estar manchando el nombre de Dios, la gloria de Dios? Cuando por nuestros actos estamos ensuciando el nombre de Dios, Él no permitirá que la gloria sea manchada por tus perversidades, deseos lujuriosos, por tus mentiras, por tus crueldades, inmoralidades, desobediencias. Ciertamente su gloria abandonará el lugar. ¿Qué estamos haciendo para ensuciar o manchar la gloria de Dios? Para que su gloria salga de nosotros, para que su gloria no se manifieste. ¿Qué estamos haciendo? Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para entender por qué su gloria no se manifiesta. ¿Por qué camino sobre esta tierra como si Dios no estuviese conmigo? Si esto existe en la iglesia, si hay maldad, si hay corrupción, si hay perversión en la iglesia, la abandonará. Como dijo a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, no lo vamos a buscar. Pero él le dijo a las iglesias de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Si en la iglesia hay maldad, si no hay arrepentimiento, si no nos volvemos a Dios, Él quita su candelero, Él quita su gloria, su presencia de aquel lugar. ¿Saben qué? Esas iglesias que comenzaron allí, hoy ya no existen. Hoy ya no existen. No hubo el arrepentimiento. No se volvieron a Dios. Si es tu propia vida en que persiste en pecar y pecar contra Dios, como dice Romanos, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En muchas ocasiones, hermanos, el nombre de Dios es blasfemado entre las personas que nos rodean, entre los que no conocen a Dios, por causa de nosotros. Por causa de nosotros, porque decimos ser de Dios y nos emborrachamos, o estamos tomando vino, emborrachándonos por ahí, o andamos por ahí fumando, o andamos por ahí mostrando cualquier cosa, insultando, como si fuésemos uno más del mundo. ¡Oh, qué gloria de Dios se puede manifestar allí! ¡Qué gloria de Dios! Y estamos manchando el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo le decía a Timoteo, todos los que están bajo yugo de esclavitud, los que están bajo sujeción, que deben poner, que están bajo autoridad, dicen, respétenlos, sean obedientes, sean sumisos, súmense, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y su doctrina. Hagan las cosas como corresponde. Pablo les decía a los corintios, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo.
Estén atentos, estemos despiertos, hermanos, estemos despiertos. Purifiquémonos, santifiquémonos, para que la gloria de Dios sea sobre nosotros y sea manifiesta al mundo. De no ser así, Él quita su gloria de sobre nosotros. Él quita su gloria de tu vida. Dejarás de recibir su bendición, su gracia para los asuntos de sabiduría. Por eso es que metes la pata constantemente. Por eso es que te equivocas. Y dices, hoy, ¿por qué no lo hice de esta manera? Hoy, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué hice esto? Porque Dios ha quitado la sabiduría. Has perdido la paz, el gozo en nuestro diario vivir. No reflejas la luz, ni sus obras en ti. Vivimos como si no estuviese Dios con nosotros. Recapacitemos hasta que reflexionemos y volvamos en sí. Mi amigo, mi hermano, Jehová abandona, escuchen, Jehová abandona a aquellos que intentan manchar su gloria. Porque su gloria no se mancha. Su gloria no se mancha. Él vino, Él descendió con gloria, y Jehová en este capítulo se va con gloria. Él viene a tu presencia con gloria y abandona tu presencia con gloria también. No dejará que su nombre, que su gloria sea. Seamos como los querubines. Sé como los querubines. Defiende tu fe. Alaba a Dios con tu vida. Haz notorias las glorias de Dios al mundo. Hazte oír. Hazte notar que estás a la altura del encargo que Dios te ha dado. No es un encargo que yo te he dado. Es el encargo que Dios nos ha dado. Nos ha puesto para ser protectores de la fe. Para darle gloria y para dar a conocer su gloria al mundo. No hagamos que su gloria se vaya de sobre nosotros, sino que su gloria permanezca en nosotros. Vamos a orar. Precioso Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de los hechos del pasado, Padre. Gracias por mostrarnos cuán magnífica es tu gloria, Señor. Cuán santo, cuán limpio eres tú. Oh, mi Dios, te pido que nos ayudes. Te pido que ayudes a mis hermanos, que me ayudes a mí. Si es que no estamos teniendo tu gloria sobre nosotros, si es que no la estamos manifestando, es porque hay cosas en nuestra vida. Hay pecados, hay maldad. Ayúdanos a limpiarnos de ellos para poder, en obediencia, en santidad, en la luz, que tu brillo se manifieste en nuestras vidas. Oh Dios, te lo pido, te lo ruego, hazlo en nuestras vidas. Bendice. Si hay hoy aquí, Señor, quienes aún no te han recibido como Salvador de sus vidas, te pido que les hagas entender, que puedan postrarse ante ti porque tú eres grande, Dios. No hay nadie que pueda salvar, solamente tú, Señor Jesucristo. Dale salvación. Bríndales el perdón, la limpieza de sus pecados. Que puedan abandonar la desobediencia, el pecado en sus vidas y volverse a ti. Para que tú te reflejes en nosotros. Te amo, Dios. Te amo, Señor. Gracias por haberme salvado. Gracias por permitirme servirte. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.